Hoy os vamos a dar las pistas para elegir el mejor quilataje para vuestras alianzas de boda. Es muy fácil, una alianza está formada por una mezcla de oro y otros metales. A mayor cantidad de oro, mayor es el quilataje. ¿Y quién mejor que Marta de Marketing de Argior para explicarnos todos los detalles? Hola Marta, ¿qué significan los quilates en una joya? Sí, claro, además es muy sencillo. Son 3 números lo que nos vamos a encontrar normalmente, 18, 14 y 9, y equivalen a la proporción de oro puro que nos encontramos en la joya. El oro puro serían 24 quilates y a partir de ahí es una cuestión de proporciones. Tendríamos 18 quilates, que sería el 75% de contenido de oro, luego tendríamos 9 quilates, que sería la mitad, 37,5, y hay una versión intermedia de 14 quilates, que son unos 58. Yo pensaba que una joya de 24 quilates sería el no va más, pero según esto no puedo comprarme una alianza de 24 quilates, ¿verdad? Me temo que no, porque hoy en día prácticamente nadie lo utiliza en joyería. En todo caso podrías encontrarlo en los lingotes de los bancos. De todos modos, tampoco te lo aconsejaría si existiese la opción, porque el oro puro es muy maleable y entonces se deformaría muy fácilmente tu alianza. Si lo que quieres es una alianza con la mayor cantidad de oro posible, elige la de 18 quilates. Entonces, ¿el porcentaje restante qué es? Es el resto de los metales que intervienen en la aleación. Tendríamos, por ejemplo, el cobre, la plata y otros diferentes, y son los que nos van a determinar la dureza y el color final de la alianza. ¿Y viene en alguna parte de la alianza el quilataje que tiene? Sí que lo pone, pero aparece expresado en milésimas, que es el término técnico que utilizamos en joyería. Realmente es la misma información, pero hablamos de quilates por tradición. De esta equivalencia entre lo que serían milésimas y quilates hablamos en otro videoconsejo de Argior. ¿Se podría decir que unas alianzas de 18 quilates son de mayor calidad que unas de 9? Mira, esta pregunta nos la encontramos a diario en los foros de internet y es un gran debate, ¿vale? En realidad, la calidad es un término muy ambiguo y lo mejor va a ser que nos lo expliquen nuestros maestros joyeros. Fenomenal. Demos entonces paso a Carlos, que está en fábrica. Hola María, exactamente no es así. Todo depende de lo que entendamos por calidad. Tanto las alianzas de 18 quilates como las alianzas de 9 quilates estéticamente son iguales. Prácticamente no hay ninguna diferencia. Cumplen la misma normativa, pasan los mismos controles de calidad, es decir, son iguales. La única diferencia que hay entre uno y otro es la liga de sus componentes. Muchas gracias, Carlos, Marta. Ya sabemos más cosas que no tenemos que olvidar en una alianza de oro. Un último consejo, María, es muy importante recordar en el momento de entrega de las alianzas que estas llevan los sellos del fabricante y del quilataje grabados en su interior. Es un tema muy importante que tratamos en otro videoconsejo. Muy interesante. Vamos a resumir tanta información. El quilataje depende de la cantidad de oro puro que lleve la joya. A mayor cantidad de oro puro, mayor será el quilataje. Es importante acudir a un joyero de confianza y ver tranquilamente no tanto el quilataje, sino también el modelo y estar tranquilos y a gusto con la joya que estamos eligiendo. Merece la pena elegir bien dónde comprar nuestras alianzas. Hacerlo con ilusión, con tranquilidad y sin obsesionarnos con los quilates. Que si podemos permitirnos un anillo de 18 quilates, mejor que mejor.